Buenas tardes de nuevo a todos. Me gustaría compartir la palabra de Dios con vosotros. Rostros iluminados. Que nuestra cara refleje la luz de Dios. La palabra de Dios nos dice que somos sal y luz. Y esto se debería notar, ¿no? Si somos realmente sal y luz, se debería notar. ¿Cómo se nos podría notar? Bueno, la palabra de Dios nos habla de tres personas que reflejaban la luz de Dios con mucha intensidad. No sé si podéis conmigo intentar, juntos vamos a hacer memoria, de tres personajes de la Biblia, tres personas, que reflejaron en sus rostros la luz de Dios con mucha intensidad. Uno es el pasaje que hemos leído, ¿verdad? Esta es la respuesta fácil. Jesús, el Hijo de Dios, del Dios que es luz, estaba lleno de luz. Aunque Él como ser humano había velado la manifestación de su gloria en aquel monte alto de la transfiguración, esta gloria, esta luz de Dios se manifestó en la persona de Jesús, no solo en su rostro, sino en todo su cuerpo. Incluso sus vestiduras eran blancas como la luz, brillaban con una luz tan fuerte como la del sol, ¿no? Y esto impactó poderosamente a los que estaban allí con él, que eran Pedro, Jacobo y Juan. ¿De qué otras dos personas habla la palabra de Dios que tenían el rostro iluminado? Moisés, Éxodo 34 nos explica que él, cuando a causa del pecado del pueblo rompió las primeras tablas de la ley, volvió a subir a la montaña, al monte Sinaí, a la presencia de Dios, y allí estuvo con Dios, en comunión con Dios, 40 días y 40 noches, en los cuales ni comió ni bebió, y que en ese periodo recibió de nuevo la revelación de la ley de Dios, del pacto de Dios, y en esa ocasión no fue el dedo de Dios que lo escribió, sino que fue Moisés, por orden de Dios, quien escribió en 2 tablas de la ley alisadas como las primeras. Cuando bajó, su rostro estaba iluminado por la presencia de Dios, hasta el punto de que las personas tenían temor de él. Y entonces eso duró un tiempo, fue algo temporal, en el cual Moisés bajaba lleno de Dios, lleno de la presencia de Dios, y cada vez que entraba en el tabernáculo se quitaba el velo y era como, perdonad la comparación, ¿no? Pero era como si cargara las baterías. Y cuando salía volvía a brillar su rostro con toda intensidad, y por el temor de los demás lo volvía a cubrir. Y así estuvo un tiempo, no se nos precisa cuánto tiempo fue, en el que el rostro de Moisés reflejaba con intensidad hasta el punto de que producía temor en las personas que lo veían. Y el tercer rostro brillante, el tercer rostro iluminado, el más difícil. Pero si hacemos memoria, hay una situación en la cual hay una persona de la que se dice que tenía el rostro como el de un ángel. No sé si os acordáis. En el libro de los Hechos, el primer mártir de la fe, Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, elegido como uno de los 7 varones de Dios que iban a atender las necesidades de la Iglesia para que no hubiera tensiones y disensión, era un hombre que mantenía un testimonio de Jesucristo muy valiente. Iba a las sinagogas y daba testimonio de Jesús. Y entonces, con falsos testigos, lo denunciaron, tuvo que ir a juicio delante del Sanedrín, y se nos dice, versículos 6, 15, que su rostro, en el momento que lo convocaron a esa farsa de juicio, su rostro brillaba, su rostro era como el de un ángel, con la apariencia del rostro de un ángel. Los ángeles son seres espirituales, ¿no?, creados por Dios,
y que reflejan la luz de Dios porque viven en su presencia, ¿no? Cuando tenemos las visiones de los ángeles y los querubines, son seres que reflejan esa poderosa luz de Dios. Entonces, aunque no se dice específicamente de Esteban que su rostro brillaba, en esa comparación como el de un ángel, entendemos que era así, ¿no? Podemos sobreentender que su rostro manifestaba una luz de Dios que le hizo parecer como si fuera el rostro de un ángel. Bien, entonces vamos a ir por partes y vamos a considerar estos rostros iluminados, porque la transfiguración de la que hemos leído nos habla precisamente de un Jesús transformado. Jesús, siendo Dios, nos lo dice Filipenses 2 de una forma muy clara, que Él no dejó de ser Dios, pero sí que dejó su forma de existencia divina, ¿no? Su morfe, ¿vale? La palabra que se utiliza es morfe, de donde viene metamorfosis. Morfe es una palabra que se traduce a menudo por forma, pero es una forma que refleja la esencia de la persona. Entonces, en Mateo 17, cuando nos habla de la transfiguración, se dice literalmente que Jesús fue transformado. Se traduce, y yo no quiero utilizar otra palabra, porque todos conocemos, si yo os hubiera hablado de la transformación de Jesús, os hubiera desconcertado un poco. Si os digo que vamos a hablar de la transfiguración de Jesús, todos sabéis a qué me refiero, ¿verdad? Pero la palabra que se utiliza en el manuscrito griego original es metamorfosis. Jesús fue transformado, ¿no? Su forma cambió, hubo un cambio en su manifestación exterior. La gloria de Dios que permanecía velada en la humanidad de Jesús, en aquel momento se manifestó. Seguramente no en toda su plenitud, pero se manifestó de tal manera que toda su persona estaba impregnada de luz. Y hasta el punto la luz era tan poderosa que sus vestimentas aparecían también como completamente luminosas, ¿no? Y el rostro de Jesús. Entonces se nos dice literalmente, cuando leemos el pasaje de Mateo 17, que se transformó, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el del sol. La luz de su rostro. Una pregunta, ¿tú puedes mirar el sol cuando está brillando con fuerza? No ese sol tímido del invierno, del ocaso o del amanecer que empieza a asomar tímidamente y que hay mucho filtro solar, hay muchas nubes que le filtran de nuestros ojos. Pero no, el sol de la primavera, del verano, en toda su fuerza, lo puedes mirar, quedamos como cegados. Si miramos directamente al sol, nuestros ojos después solo pueden ver una luz cegadora, no pueden ver lo demás. Entonces, el rostro de Jesús era como el sol. No, ¿verdad? Es la comparativa que los apóstoles entendieron que transmitía mejor lo que ellos vieron. Su rostro brillaba como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz poderosa que nos manifiesta todas las cosas. Y entonces cuando estaban atónitos mirando a Jesús, se aparecieron Moisés y Elías. Moisés, la otra persona cuyo rostro había sido también iluminado por la presencia de Dios, se manifiesta Jesús y lo hace para hablar, ¿no? El Evangelio de Lucas, el Evangelio paralelo, nos dice que hablaban con Jesús de un tema muy importante. Hablaban con Jesús de su partida, de su éxodo. La palabra literalmente es éxodo. El éxodo, como os decía el domingo pasado, es el acontecimiento más importante de la historia de la salvación del Antiguo Testamento. Y estaban hablando de que a través de la obra redentora de Jesús, Jesús debía volver
al lugar de donde venía, es decir, debía volver a la diestra del Padre en poder y gloria. Y estaban animando a Jesús, que ya sabéis que después de la transfiguración tuvo que pasar por Getsemaní para ir a la cruz. Estaban dialogando con Jesús, conversando con Jesús, y le estaban reafirmando en el amor del Padre, en las promesas de Dios y en que era necesario para la salvación la perfecta obra de redención que Él iba a realizar muriendo por nuestros pecados en la cruz. Entonces, vamos a ir, en primer lugar, a analizar la importancia del contexto en este acontecimiento tan singular de la vida de Jesús, que es la transfiguración. ¿Cuál es el contexto? ¿De qué nos habla el capítulo 16 de Mateo antes de hablarnos de la transfiguración? Pues nos dice que Jesús les preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy? Y cuando le empezaron a decir, pues Elías o Juan Bautista, alguno de los profetas, entonces Jesús les dice: bueno, pero lo que realmente me interesa es: ¿y vosotros? ¿Vosotros quién decís que soy? Y entonces, en ese momento, Pedro respondió como portavoz de los demás por revelación de Dios, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le alaba y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ningún ser humano, ni carne ni sangre, sino que es Dios mismo quien te ha abierto los ojos para que veas quién soy de verdad. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que este es el contexto, hermanos. En un sentido, una semana después, Jesús escoge a sus discípulos de más confianza, Pedro, Jacobo y Juan, y les pide que le acompañen al monte, al alto monte donde iba a tener este contacto directo con Dios. Por supuesto, lo importante no es que estuvieran allí Moisés y Elías, la ley y los profetas, ¿verdad?, representando la ley y los profetas, sino que es Dios mismo quien se manifiesta en ese monte alto, en la nube de gloria que les cubre, y desde esta nube de gloria que les cubre con su sombra, como el Espíritu Santo cubrió con su sombra y su poder a María para concebir a Jesús, es la misma palabra exactamente la que se utiliza. En ese momento la voz dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Así que la pregunta de quién soy la responde el monte la responde esta experiencia del monte de la transfiguración. El monte de la transfiguración dice: sí, Pedro, amén, tienes razón, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el Hijo unigénito, amado de Dios, que por amor y para salvarnos va a dar su vida en rescate por el mundo. Así que este es el contexto y no lo debemos perder de vista, porque muchas veces los evangelios nos hablan a través de estas experiencias conectadas unas con otras. La transfiguración, como los milagros, responde a la pregunta de que Jesús no es un hombre más como los demás, que es el Hijo de Dios. ¿Por qué digo esto? Cuando Él curó al paralítico que le habían bajado en una camilla, dijo: para que sepáis que tengo poder para perdonar los pecados, a ti te digo, toma tu cama, toma tu camilla, levántate y anda. ¿Verdad? Y la transfiguración hace esta misma función milagrosa de: mirad quién es Jesús, no veáis solo la apariencia humana, es el Hijo de Dios, es Dios Hijo hecho hombre. Así que, además de prepararle para la obra redentora y el sufrimiento del Getsemaní, de la cruz, la transfiguración confirma, como lo hizo con Pedro, Jacobo y Juan, confirma nuestra fe en quién es verdaderamente Jesús. ¿Qué responderías tú si te hacen esta pregunta? ¿Quién crees que es Jesús? ¿Quién dices que es Jesús? Vemos a Esteban respondiendo a esta pregunta con el mensaje más largo
creo que es el más largo de toda la Escritura, Hechos capítulo 7, ¿no? Un mensaje difícil que en vez de provocar la receptividad y el aplauso de los que le escuchaban, lo que hicieron fue apedrearle. Después veremos un poco más de esto. Pero la transfiguración sobre todo significa que el Dios que dejó su forma de existencia divina para hacerse hombre, hacerse siervo, hacerse obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es Dios. No dejó nunca de ser Dios, aunque no se manifestaba a los demás plenamente como Dios. Y también es el mensaje del amor del Padre, el amor de Dios que de tal manera ha amado al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor del Padre hacia su Hijo amado. Este es mi Hijo amado, a él oíd. No escuchéis a los falsos profetas, a él oíd, al verdadero profeta de Dios. Me gustaría que pensemos qué implicaciones tiene para nosotros esta historia de los evangelios, de la transformación luminosa de Jesús. También nosotros podemos ser personas iluminadas que brillan para la gloria de Dios. También nosotros lo podemos ser. ¿Es esto en lo que está pensando Jesús cuando nos dice: vosotros sois la luz del mundo? Yo creo que sí, ¿no? Que de la misma forma que Pedro quería quedarse en aquel lugar y aprender más de aquella experiencia espiritual que estaban teniendo, también nosotros deberíamos anhelar estar más con Jesús y que nuestros rostros reflejaran mejor la luz de Jesús, la luz de Dios, y ser sal y luz de esta manera. Para nosotros esto es posible cuando la oración es real, es un contacto, no es algo rutinario en nuestra vida, no es algo que hacemos porque es nuestro deber o porque pensamos que es algo que la Iglesia espera que hagamos o la familia espera que hagamos, sino que es algo real que nos pone en directo contacto con Dios de una forma personal, de una forma maravillosa. ¿No? Y yo creo que en la Iglesia falta mucho, en general, hay gloriosas y honrosas excepciones, pero en la Iglesia nos falta mucho esta experiencia de oración que realmente nos pone en un contacto real, cercano, poderoso con Dios, que hace que nuestros rostros brillen, que nuestras vidas, sin adoptar posiciones forzadas, son diferentes y brillan para la gloria de Dios, porque somos sal y luz de este mundo. Así que debemos preguntarnos: ¿está brillando mi rostro? ¿Está captando y reflejando por medio de la oración la gloria y la luz de Jesús? Somos diferentes de los demás porque en nosotros se manifiesta el poder del Espíritu y la luz de Dios. Hermanos, la santidad deja sus marcas. El pecado también. Cuando estaba viniendo para acá, presenciaba la llegada tumultuosa de personas ebrias y la verdad que se hacían notar. Hasta se han caído 2 motos al lado del coche donde yo estaba repasando un poco. Pero de la misma forma que el pecado deja claras evidencias que una persona no está viviendo bien, no está en buen estado, ¿no? El alcohol, la droga, las adicciones, ¿no? Que destruyen las vidas de las personas. De la misma forma, la santidad, la oración real de personas que buscan de todo corazón a Dios, de la misma forma eso va a dejar sus señales en nuestra vida. Y deberíamos poder ver más señales, más personas que son una señal de la luz de Dios, de la oración, de la palabra que es su alimento espiritual en medio de nosotros, en medio de la Iglesia del Señor Jesucristo.
porque juntamente con la oración debemos recordar este imperativo de Dios: a Él oíd. Debemos escuchar a Jesús. ¿Y cómo podemos escuchar a Jesús? ¿Cómo podemos oírle? Si no es a través, como estamos haciendo ahora, leyendo los Evangelios, leyendo su palabra, la palabra profética que le anuncia desde Génesis hasta el libro del profeta Malaquías, ¿verdad? La palabra profética más segura de la que nos habla el apóstol Pedro. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Jesús si no nos fijamos en que todo el Nuevo Testamento tiene un único tema principal que descuella por encima de todos los demás, y que es la persona y la obra y las enseñanzas de Jesús? A Él oíd. Debemos frecuentar más la palabra y con una actitud más, debemos ir con más sed, hermanos, no leer por leer. Debemos ir a la palabra de Dios con la sed de que en ella vamos a saciar nuestra sed espiritual, porque Jesús nos va a hablar, nos va a enseñar, nos va a iluminar con su palabra, que es lámpara a mis pies y lumbrera a nuestro camino. Así que, queridos hermanos, a Él oíd. Quizá sería bueno ver el eco de esta experiencia de la transfiguración en la segunda carta del apóstol Pedro. Él estaba allí y fue el más espontáneo de los tres. Oh Señor, qué bueno es que aquí hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, y que nos quedemos aquí un tiempo más en esta montaña tan alta. ¿Verdad? Pedro era muy espontáneo, a veces nos sentimos reflejados en él, ¿no? Hemos reflejado nuestras vidas en él. Y él, cuando escribe su segunda carta, nos cuenta cómo le impactó esta experiencia. Lo voy a leer porque es muy interesante. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria. ¿Cuándo recibió Jesús de Dios Padre honra y gloria? Y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él oíd. ¿Vale? Está citando literalmente las palabras del monte de la transfiguración, que venían de esa nube luminosa, de la Shekinah de Dios, la gloria de Dios que les cubría en aquel momento, y desde la cual pudieron escuchar esa voz poderosa como de muchas aguas que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Así que, dice Pedro, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él, con Jesús, en el Monte Santo. Así lo ha resumido Pedro en unas cuantas líneas. Pero se puede ver en esta segunda carta que Pedro escribe poco antes de morir. Cuán grande fue el impacto de esa experiencia espiritual en su vida. Ahora bien, Pedro nos dice: pero hermanos, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Porque debéis entender primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, yo cojo la Biblia y le hago decir lo que a mí me parece. No, la Biblia dice lo que dice, no para que cada cual la incline a su favor según le convenga. No es de interpretación privada. El Señor nos ha dado libertad para leerla, aprender de ella e interpretarla, pero para interpretarla bien, no para interpretarla como queramos, como hacen lamentablemente algunos, ¿no? Que para
en fin, hay sectas enteras, ¿no?, que han hecho de la palabra de Dios manipulada para que al final diga lo que ellos quieren que diga, no lo que dicen de verdad, como por ejemplo los roselistas, que ellos se autodenominan testigos cristianos de Jehová. ¿Vale? Ellos han cogido la Biblia, la han manipulado, han quitado, han añadido para que diga lo que ellos quieren que diga, y no son los únicos, ¿eh? Cuidado que también en ese sentido no quisiera daros la imagen de que estoy tirando piedras al tejado ajeno, porque el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Sabes? También nosotros podemos a veces intentar que la Biblia nos defienda, nos dé la razón, cuando no la tenemos, hermanos. Eso es lo grave, cuando no la tenemos, ¿no? ¿Cuántas personas se aferran como un clavo ardiendo a una frase de la Biblia, sacándola de su contexto porque les conviene? Porque les conviene. Y ya lo dice Pedro muy claro, la profecía de la Sagrada Escritura no es de interpretación privada, ninguna de ellas, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, los profetas, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Era el Espíritu el que los guiaba a decir lo que decían y a decirlo como lo decían. Conservaban su identidad humana, y al escribir se puede apreciar esta identidad humana peculiar de cada uno de ellos, pero siendo guiados por el Espíritu Santo, hasta el punto de que Pablo en 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda la Escritura, toda, absolutamente, es inspirada por Dios. Es decir, ha salido de la boca y ha sido por medio del aliento de Dios, ha sido exhalada por Dios. Esa sería la interpretación literal. Es inspirada, exhalada por Dios para plasmarla por escrito, según Él ha guiado a estos santos hombres de Dios movidos por su Espíritu. Qué bueno, hermanos, que tenemos. No hemos podido estar, a mí me hubiera encantado, seguramente a vosotros también, en esa montaña alta con Jesús, oyendo la voz de Dios, viendo por un momento que la gloria de Jesús se empezaba a manifestar en esa luz refulgente. Pero no hemos podido estar allí, pero sí tenemos la palabra a nuestra disposición todos los días, para que la consultemos, para que la estudiemos, para que la amemos, para que la compartamos con los demás. Y que el Señor nos ayude a que esto sea así. Y no queramos, como Pedro, quedarnos acomodados, ¿no?, en una enramada, ¿no? Nos vamos a acomodar y nos vamos a instalar en una falsa seguridad. No, hermanos, las cosas no son así. El Señor no nos deja que nos acomodemos y que nos instalemos en falsas seguridades, sino que nos pone a prueba para fortalecernos y purificarnos espiritualmente. Así que sigamos adelante, a Él oíd. ¿Qué podemos decir de Moisés? Antes os he explicado un poco cómo era, me gustaría leeros cómo lo explica el libro de Éxodo. Nos dice que Moisés estuvo con Jehová en el monte Sinaí 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Y les explicó a ellos y a todo el pueblo lo que el Señor había dicho en el monte Sinaí. Y entonces, versículo 33, cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro.
Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Era profeta de Dios. Les decía lo que Dios le había dicho a él. Y entonces, al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios otra vez. Pablo nos dice de Moisés que él quiso velar su rostro para no caer en un pecado de orgullo. Vamos a entender bien esto, porque 2 Corintios 3, Pablo, cuando habla de esta situación, nos dice que la gloria que reflejaba Moisés en su rostro era temporal, en comparación, en contraste, con la gloria que se manifiesta en el rostro de Jesús, que es la gloria de Dios y que es eterna. Pero Moisés era sal y luz, compartía la palabra de Dios fielmente, tal como Dios se la decía, y en su rostro se podía ver que era una persona cercana a Dios, en comunión con Dios, un hombre de oración. Hermanos, ¿y cuál fue el resultado de esto en la vida de Moisés? Debía caer un poquito en el orgullo, ¿no? Porque era tan especial, era el único del pueblo de Dios al que le brillaba el rostro. Era el único que tenía ese privilegio de estar tan cerca de Dios que la luz de Dios impregnaba su piel. Pues no, hermanos, todo lo contrario. Se dice de Moisés que no había ningún otro hombre tan manso y humilde como él en toda la tierra. La cercanía de Dios no nos hace orgullosos, nos humilla, porque nos muestra su santidad y nuestro pecado. Así que la cercanía de Dios nos mantiene en nuestro lugar, con los pies en el suelo, mansos y humildes, como nuestro Señor y Maestro. Y quisiera acabar leyendo el pasaje del libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 15, que os he mencionado antes. Mirad, ¿qué podemos aprender de la vida de este hombre de Dios que fue el primer mártir de la fe? La palabra se nos dice de Esteban que era, versículo 5, Hechos de los Apóstoles 6:5, agradó la propuesta a la Iglesia y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y entonces nos dice que él, dando testimonio, Esteban, versículo 8, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y le trajeron a juicio. Sobornaron, versículo 11, sobornaron a unos para que dijeran que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y entonces, versículo 15, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. A mí me ha llamado mucho la atención, en primer lugar, la valentía de este mensaje que Esteban da a las máximas autoridades de su nación, el concilio. El poder religioso y civil estaba representado en este concilio que le juzgaba. Y entonces al final vemos que Esteban, os estoy leyendo el caso de Moisés y de Esteban, porque cuando leemos lo de la transfiguración de Jesús, pensamos que es Dios, es el Hijo de Dios, es el unigénito, Hijo amado de Dios. Pero mirad que Moisés era un hombre como nosotros y Esteban también. ¿Cuál era la causa de la iluminación de su rostro? En el caso de Moisés, clarísimamente, la cercanía de Dios, su comunión con Él, sus oraciones, su intercesión, su amor por la palabra de Dios que transmitía fielmente. En el caso de Esteban, ¿cuál era la causa?
Pues era un hombre, una persona llena de fe y del Espíritu Santo. Y también nosotros, 20 siglos después, podemos ser personas llenas de fe y del Espíritu Santo como Esteban, que dan valientemente testimonio del Señor en una sociedad que le rechaza. Por esa razón, me gustaría que vierais hasta qué punto cuando alguien está lleno de fe y del Espíritu Santo puede reflejar la gloria de Dios y parecerse a Jesús. Mirad lo que dice Esteban. Acaba su mensaje de 50 versículos, de más de 50 versículos, diciendo: sois duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que les anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y asesinos? Así que Esteban, viendo, versículo 55, Esteban lleno del Espíritu Santo, no se dice de él constantemente lleno del Espíritu Santo, empieza a hablar lleno del Espíritu Santo, lo eligen porque hay problemas en la iglesia, porque es lleno del Espíritu Santo, y acaba este mensaje y se dice de él: Esteban lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba allí, de pie al lado, ¿no? Puesto al lado, a la diestra de Dios. A este Jesús al que él predicaba lo vio en la gloria, a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, es decir, a Jesús, que está a la diestra de Dios. Entonces, no pudiendo resistir más, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le lapidaron, le mataron a pedradas. Pero mientras le estaban apedreando, los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo de Tarso. Pablo estaba allí, hermano. El testimonio de Esteban llegó profundamente al corazón de... Bueno, fue Jesús el que cambió el corazón de Pablo, pero impactó poderosamente al joven Pablo. Entonces, versículo 59, mientras estaban apedreando a Esteban, mientras Esteban invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué os recuerda esto? Oh Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como Jesús. Esteban está actuando como Jesús. Y entonces, puesto de rodillas como Jesús en Getsemaní, clamando a gran voz como Jesús en Getsemaní, dijo: Señor, como Jesús en Getsemaní y en la cruz. Porque el centurión, viendo el grito final de Jesús en la cruz, dijo: verdaderamente este hombre era justo. ¿De dónde ha sacado esa fuerza para invocar a Dios de esta manera hasta el final? Verdaderamente este hombre era justo. Y entonces Esteban clamó a gran voz y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Dice el texto: durmió. Con la palabra cementerio ya sabéis a qué clase de dormir se refiere, ¿no? Entonces Esteban pasó a la presencia del Señor con esos cielos abiertos que le estaban esperando. Su alma y su espíritu subieron a la presencia del Señor, aunque su cuerpo yacía allí ensangrentado. Hermano, ¿qué clase de testigo eres? Esteban y los demás cristianos que le siguieron cambiaron el significado de la palabra testigo. Cuando se dice aquí en el texto: entonces los testigos pusieron sus ropas a los pies de Saulo. La palabra testigo, mártir.
pero Esteban cambió el significado. A partir de Esteban y por los demás cristianos, esta palabra ya dejó de significar testigo para convertirse en el significado de aquel testigo especial que muere o sufre por su testimonio. ¿Verdad? Es una palabra que ha cambiado el significado. En el Nuevo Testamento la palabra testigo, mártir, en griego mártir, testigo, significa un testigo, alguien que da testimonio. Pero ¿qué significa para ti y para mí esa palabra? Alguien que está dispuesto a sufrir y, si es necesario, a morir por el testimonio que está dando de Jesús. Hermanos y hermanas queridos, en la Iglesia hay necesidad, gran necesidad de esta clase de testigos, no de los otros, de los que optan por un testimonio fácil. Que el Señor nos ayude y bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos ahora a orar por la ofrenda. Va a ser nuestro hermano José quien va a pasar aquí delante para recordarnos que como parte de nuestro culto